Cuando nos planteamos hacer el libro y me propusieron hacerlo, como ya había hecho otro hace unos 10 años, aquel que estaba bien, vi que podía causar un poco de rechazo si no te gustaban los datos. Entonces, lo que hemos intentado es hacer un libro, porque tiene texto, tiene historietas, y aparte tiene un montón de récords distribuidos por las páginas del libro, perdón. Y entonces hemos intentado hacer efectivamente un híbrido de unos textos y unas historias del fútbol, y aparte un montón de récords para que el que quiera entretenerse leyendo el libro se va a entretener, y el que quiera entretenerse mirando datos puros y duros, pues también se va a entretener. Es más o menos eso lo que hemos intentado hacer. Sí, no, fue cosa de la editorial. Directamente me llamaron, me llamó Carlos, el editor, y me dijo, oye, que queremos hacer un libro de estadísticas. Y entonces ya pues empezamos a hablar de más o menos cómo podía ser, y ya le planteé, yo creo que lo mejor era hacer un híbrido de un libro de texto y de datos para que el que lo coja pues no se eche para atrás directamente pensando que solamente va a encontrar récords y récords y récords, como el libro de los Guinness, que el libro de los Guinness está muy bien, pero claro, pues tienes que tener un poco de cuerpo para enfrentarte a un libro de solamente récords y récords y récords. Sí, yo creo que dedicándote a esto y sabiendo el tiempo que te lleva, el trabajo que lleva, pues yo creo que debe ser una cosa natural. Yo desde que era pequeño, por ejemplo, hacía listas de los discos que más se vendían en España, o del Tour de Francia, o de fútbol, evidentemente, y yo creo que eso ya va innato en mí, pero es cierto que cuando ya le presté un poco más atención fue pues hace unos 32 años, me quedé en el paro, tuve mi primer trabajo en Málaga, en un periódico de Málaga que se llamaba El Sol del Mediterráneo, que era un periodista normal. O sea, yo seguía la actualidad del Málaga y no sé qué, no sé cuánto. Y entonces me quedé sin trabajo porque el periódico cerró, y aproveché esos meses para empezar a investigar, porque me encontré, una vez que fui a la Federación Española, me dieron un anuario de la Federación donde venían todos los resultados del fútbol español hasta ese momento, de primera y segunda división, de segunda B y tal. Y yo qué sé, empecé a rascar ahí hasta ahora. Sí, digamos que yo sobre todo soy periodista. Soy un periodista que se dedica a la información histórica del fútbol y de la estadística. Porque a mí, yo no he estudiado estadística ni soy un estadístico. Soy una persona que ha estudiado periodismo, que es periodista sobre todo vocacional, y que ha tomado durante su vida esta vertiente. De hecho, yo cuando doy algún dato, siempre estoy pensando en mi faceta periodista. O sea, yo no doy un dato por decirlo. Cuando doy un dato, le busco la vuelta para intentar encontrar la mejor manera de que eso sea informativamente potente. ¿Vale? No, o sea, yo, por ejemplo, los datos digamos, tontorrones, pues o no los doy o no les doy el valor que mucha gente le da. Mis inicios fueron un poco difíciles, pues porque prácticamente cada periódico que iba se cerraba, que era muy, muy propio de esa época, de la primera crisis. Yo creo que después de la democracia, la primera gran crisis económica que asola España es después del 92, después de los Juegos Olímpicos y de la exposición de Sevilla, que todo el mundo estaba tan contento y tan feliz. Pues primero llegó el primer arreón, y entonces eso afectó mucho a la prensa, se cerraron muchos periódicos, y en El Sol del Mediterráneo pues se cerró. Unos meses antes de que se cerrara, cuando ya estábamos en problemas económicos, me vine a trabajar al Claro. El Claro cerró a los 4 meses de abrirse, no por problemas económicos en sí, pero sí por problemas de los accionistas, de peleillas entre ellos. Luego me fui a trabajar a Lugo, al Progreso. El Progreso evidentemente no ha cerrado, porque es imposible, porque es un periódico que es imposible acabar con él, no acabé ni yo. Pero bueno, sí, cuando estaba en Lugo me planteé, digo, me podía haber quedado en Lugo toda la vida y hubiese sido seguramente muy feliz. Pero bueno, pues decidí volver a Madrid para intentar otras cosas. Me colé en la Información de Madrid, y después de la Información de Madrid, que también cerró en el verano del 95, pues fue cuando empecé a colaborar con Paco en el Carrusel Deportivo, y ya, digamos que ya enfoqué mi vida laboral hacia eso, porque hasta ese momento, digamos, era un periodista normal.
Yo, por ejemplo, en la Información de Madrid, todos los suplementos de los lunes salía en la última página del suplemento de deportes una entrevista mía con un personaje. Digo, jolín, lo que era yo entonces, en el año 95. Y mira, han pasado casi 40 años y me dedico a una cosa completamente diferente, pero sé que si volviera a hacer lo mismo que antes, lo volvería a hacer con la misma pasión y con el mismo interés que entonces. Bueno, Paco, por encima de todo, es un amigo, pero en mi vida profesional es la persona más importante. Porque el trabajo de Málaga, mi primer trabajo en el mundo del periodismo, fue por él. Porque le llamó uno que trabajaba en una emisora de Málaga, creo que era Radio Sarquía, y le preguntó, oye, ¿conoces a alguien que pueda venir aquí a trabajar el periódico? Paco me lo dijo y fui para allá. El Progreso también fue por él. Otro. El Lugo, oye, ¿te conoces a alguien? Oye, pues va. Y sí, mantuvimos el contacto durante todos esos años porque nos veíamos en fiestas de Navidad. Claro, nos veíamos menos que antes porque yo coincidí con él en el colegio y luego en los 2 primeros años de la universidad. Luego ya él se fue a la cadena SER a las prácticas y a empezar a trabajar allí. Entonces yo ya me cambié por la tarde en vez de por la mañana, nos veíamos menos, pero siempre nos veíamos porque quedábamos los fines de semana o sea, como unos colegas más. Y entonces mantuve el contacto y siempre, pues, él sabía más o menos de mis andanzas y él ya sabía, cuando en el año 95 empecé a colaborar con él, que yo ya había recopilado mucha información de datos de fútbol. Y entonces él vio que mi labor iba a ser útil en el programa porque hasta entonces no había nadie en ningún medio de comunicación que diera la información en directo. Había gente que ya se dedicaba a las estadísticas, pero no a ofrecerlas según se sucedían los acontecimientos en la radio. Entonces él vio que eso podía servir para el programa y ya me quedé. Pues Pepe es esa figura que yo, cuando estaba en la SER, cuando estábamos en la SER, yo me sentaba al lado de Paco. Porque digamos que yo tenía muy poca intervención en el micrófono entonces. Yo le decía las cosas que me parecían interesantes de los partidos que estaban sucediendo, se lo decía a él al oído, porque Paco suele tener un auricular puesto y otro no, entonces al que no tenía puesto yo se lo decía al oído. Y Pepe Domingo, digamos que estaba como 2 o 3 sillas más allá que yo, ¿no? En una mesa circular, pues él se ponía... Y es esa persona que ves que es súper famosa, muy importante, y entonces lo ves como un ser mitológico prácticamente, ¿no? Luego ya cuando nos fuimos a la COPE, yo me senté a su lado. Él estaba, digamos, en el lado izquierdo de la mesa y el siguiente era yo. Entonces le he tenido como mi mano derecha durante 12 o 13 años y entonces pues... es que digamos que cuando se ha ido te das cuenta de que es una persona de otro nivel. De otro nivel. Entonces, pues yo soy una persona normal y corriente y él, Willy Valadez, pues era un amigo con el que yo también, o sea, la primera vez que lo conocí fue en la Información de Madrid, precisamente. O sea, que lo conozco hace 30 años y que nos produjo una gran decepción a todos. Porque es que es imposible que se te meta en la cabeza que pueda hacer algo así, sin más. Pues yo creo que como profesional, yo creo que el primer día que estuve en Carrusel, porque me di cuenta de que eso podía cambiar mi vida y la cambió. Y seguramente el peor, pues sí, el peor fue cuando cerró Claro. Me acuerdo que ese día fuimos a jugar al fútbol por la mañana, varios miembros de la redacción, a jugar un partido de fútbol sala. Y cuando fuimos a trabajar al periódico, que yo creo que debían ser las 12:30, 1, más o menos, nos encontramos unos compañeros de Europa Press Televisión a la puerta del periódico preguntándonos qué nos parecía el cierre del periódico. Digo, ¿qué dices? Porque es que fue de un día para otro. O sea, no había ninguna perspectiva de nada. Y entonces fuimos a jugar y de repente nos habíamos quedado sin trabajo. Y entonces me produjo una desazón porque en ese momento con 24, 25, 26 años, digamos que es cuando empiezas a perfilar tu vida y es un jarro de agua fría a tu perspectiva. Aparte de
que era un buen empleo, un sitio donde pagaban bien y que si ese periódico hubiese seguido para adelante, pues seguramente hubiese tenido una vida diferente, pero hubiese sido también una vida satisfactoria. Pues yo creo que he perdido poco porque la pasión de informar y la pasión por las cosas que me afectan o que me importan realmente, la sigo teniendo. Incluso a veces me sorprendo a mí mismo por los cabreos que me cojo con una jugada del VAR, por ejemplo. Digo, pero es que me sigue saliendo de dentro. Y lo mismo que me sale en el tema del VAR, pues me sale cosas que van en lo que yo creo que en contra del fútbol, en contra de la justicia, porque yo creo que es una de las cosas que más interiorizadas tengo, que es el sentido de la justicia, porque por eso, por ejemplo, me hice árbitro y fui árbitro, por eso a lo mejor me he hecho periodista, porque son cosas que afectan precisamente a eso. ¿Qué tiene que intentar el periodista vocacional? Pues que las cosas se hagan bien, que sean más justas y contarlas razonablemente bien, siempre sabiendo que tú eres una persona que no eres completamente objetiva, tienes tu subjetividad, pero el periodista sobre todo tiene que tender a eso, a ser lo más objetivo posible. ¿Qué tiene que hacer el árbitro? Ser lo más justo posible en un campo. Pues igual tiene que ver conmigo, con mi personalidad. ¿Y qué he perdido? Hombre, siempre pierdes un poco de inocencia, evidentemente, cuando llevas tanto tiempo trabajando, pero no, casi todas las cosas porque además, como mi carrera ha sido muy lenta en el avanzar, quiero decir, que no ha habido grandes sobresaltos, pues yo qué sé, por ejemplo, de pasar de la cadena SER a la cadena COPE, supuso un cambio para mí en que yo he tenido más protagonismo con el micrófono, pero por el simple hecho, fíjate tú qué tontería, de que en la cadena SER me sentaba al lado de Paco y se lo contaba a él, y en la COPE, a sentarme lejos, la mejor manera de comunicarme con él es hablar al micrófono. Pero no porque yo tuviera un especial interés en hablar para que se conociera quién soy, no, simplemente ha sido un trámite normal. Entonces, durante muchos años estaba en la cadena SER y hablaba muy poco, y he llegado a la COPE y a veces hasta hablo demasiado. Te voy a decir cuatro. Uno de cada uno de los equipos grandes, de los tres equipos grandes, más otro. Del Madrid, por ejemplo, hay un récord que me parece que es insuperable, y más en el fútbol actual, porque cuando se produjo eran las circunstancias de ese fútbol, que es... El Madrid estuvo 8 años sin perder un partido de Liga en el Bernabéu, 121 partidos. El fútbol entonces, para que la gente más joven lo entienda, digamos que era más difícil ganar fuera de casa. ¿Por qué? Por los viajes, que eran más incómodos, los equipos llegaban más cansados, los hábitos eran más caseros. Bueno, era difícil. Entonces, ahora es más fácil ganar fuera de casa, aunque sea, por ejemplo, fíjate, Las Palmas el otro día ganó en campo del Barcelona, o de vez en cuando el Madrid pegará un patinazo en el Bernabéu con el rival más insospechado. El caso que nadie imagina que un equipo ahora mismo pueda estar 8 años sin perder un partido de Liga en su campo. Del Barcelona, pues voy a coger uno de Messi, que me parece que también es prácticamente imposible que se supere, que es cuando Messi enlazó 19 jornadas seguidas marcando. A todos los rivales, 19 jornadas seguidas, es decir, que en una vuelta entera le han marcado al menos un gol a todos los rivales que ha tenido en la Liga. Del Atlético de Madrid, evidentemente, otro récord que me parece muy complicado, que es el de Abel. Estar 13 partidos seguidos sin recibir goles es de esas cosas que se alinean los planetas y de repente, ¡bum!, no hay manera de meterle un gol, los tiros que te tiran los rivales van al palo, no entran, no sé qué, total, 13 partidos. Y aparte de esos tres que afectan a los tres equipos más grandes del fútbol español, pues el récord de partidos seguidos sin perder de la Real Sociedad, en la temporada 79-80, que empezó la Liga con 32 partidos sin perder, la Real Sociedad. Que era un gran equipo, sí, pero no deja de ser la Real Sociedad. Es como si ahora de repente el Villarreal coge y dice 32 partidos sin perder. Y encima pierde el 33 y pierde la Liga. O sea, es que esas son cosas que son difíciles de entender y que yo supongo que no volverán a pasar. Yo creo que es muy difícil que se repita que una selección como hizo España gane 3 torneos seguidos, como hizo España en el 2008, 2010 y 2012. De hecho, si solamente ha sido España en hacerlo, en 100 años de torneos de selecciones, porque empezamos con el Mundial del 30, la Eurocopa empezó en el 60, pero es que repetir 3 títulos
es que nadie le da importancia a ese hecho, yo creo. O sea, no somos capaces de valorar lo que hizo la selección española durante esos 5 años, del 2007 al 2012. Porque la racha de partidos de resultados buenos de la selección empezó en 2007 y yo creo que no somos capaces, o sea, nosotros como estamos dentro, pues igual no nos damos cuenta, pero... Y como tampoco nos hacemos valer mucho, porque es así, porque parece increíble, pero el fútbol español hasta el año 2024 no ha tenido un segundo Balón de Oro, que es algo que no entraba en cabeza humana, que el fútbol más importante de Europa, el fútbol español es el equipo que por clubes tiene más títulos en las competiciones europeas de clubes. Por selección es la que más títulos tiene el fútbol europeo. Entonces no tenía ningún sentido que solamente un jugador español, y hace más de 60 años, solamente tuviera el Balón de Oro. Entonces, el premio a Rodri no es solamente un premio a Rodri, sino que es un premio al reconocimiento de todo el fútbol español durante un montón de años, pero un fútbol español que no se hace valer, que no nos hacemos valer, que somos el mejor fútbol de Europa y no somos capaces, bueno, entre otras cosas porque hemos tenido unos dirigentes en la federación que en general han sido unos incompetentes y que, bueno, pues pasa lo que pasa. Yo desde pequeñajo he visto a la selección española con muy buenos equipos, buenísimos jugadores, pero no había un patrón de juego. Digamos que no sabíamos a qué jugaba la selección española. La selección española jugaba a lo que quería el seleccionador de turno que había en ese momento. Si estaba Kubala, pues como entendía el fútbol Kubala, luego llegaba Miguel Muñoz y como entendía el fútbol Miguel Muñoz, llegaba Clemente como entendía... Entonces, no había ningún patrón de juego en la selección, como tampoco había un patrón de juego en la liga, porque lo bueno que tiene la liga española en general, durante toda la vida, es que no todos los equipos juegan igual, que eso está bien. Unos juegan como juega el Barcelona, otros juegan como juega el Madrid, otros juegan como juega el Atleti, y digamos que dices, ¿cómo se juega en la liga española? Pues sí, ahora digamos que hay un patrón más general, que es intentar jugar la pelota y tal, pero no, porque el Athletic Bilbao ha mantenido sus señas de identidad, el Atlético de Madrid ha mantenido sus señas de identidad, yo qué sé, equipos como el Getafe pues mantienen sus señas de identidad, o sea que hay variedad, ¿sabes? Durante muchos años sabías que cuando ibas a jugar contra un equipo inglés, ahora ya eso ha cambiado por la cantidad de extranjeros que hay, pero cuando ibas a jugar a Inglaterra más o menos sabías cómo iban a jugar. En cambio, cuando venía un equipo inglés a España, no sabía muy bien cómo le iba a jugar el equipo español. Igual el equipo español le jugaba al toque, o le jugaba al contragolpe, o le jugaba al pelotazo, porque depende un poco de con lo que te encontraras. Y de repente, Luis Aragonés dijo, vamos a jugar así. Y la verdad es que es la mejor manera de que nos viene bien a nosotros de jugar. Entonces, con la cantidad de buenos jugadores que había, que hay y que habrá, porque afortunadamente la cantera española es buenísima. Luego el trabajo que se hizo durante muchos años en la federación, no en los despachos, sino abajo en el campo, de intentar todos jugar más o menos un fútbol parecido y con los mismos fundamentos. Entonces, y aparte coincidió una generación de jugadores que claro, es que no sé cuándo vamos a tener otra vez juntos Iniesta, Xavi, Sergio Ramos, Puyol, Casillas, Villa, Xavi Alonso. Es que, claro, ahora hemos ganado una Eurocopa yo creo que con jugadores peores que aquellos, buenos, pero peores que aquellos, y no sé qué nivel de continuidad van a tener en el futuro. Que puedan ganar el Mundial de 2026, pues es posible, pero yo les veo un escalón por debajo de los otros y entonces, lo mismo que cuando llegó Sudáfrica, pensábamos que realmente en ese Mundial sí que teníamos opciones de ganar el Mundial. Yo creo que cuando llegue el Mundial del 2026, pues sí, hombre, siendo campeones de Europa, pues seremos una opción, seremos una selección candidata, ¿no? Pero tanto como favorita, no lo veo. Pues digamos que lo que es en el juego ha habido una evolución, evidentemente, pero lo que sobre todo ha cambiado en el fútbol es lo que no es el campo. Han cambiado los estadios, han cambiado los aficionados, han cambiado la forma de trasladar el fútbol al mundo. O sea, claro, es que cuando yo empecé en Carrusel en el 95, teníamos 2 partidos que se televisaban el fin de semana de la Liga. Uno que televisaba el Canal Plus y otro las autonómicas o Televisión Española, la que tuviera los derechos en ese momento. Me acuerdo que en el 96 o en el 97, fíjate tú, intentamos pillar la señal pirata
que mandaba claro, las televisiones mandaban partido Tenerife Zaragoza, 96-97. Entonces, claro, o sea, Televisión Española mandaba la señal desde Tenerife a Madrid y nosotros intentábamos pillar la señal pirata para poderla ver en el estudio. A veces podíamos, a veces no, y entonces a lo mejor veíamos alguna imagen de algún partido, pero entonces se funcionaba así, y ahora es impensable. O sea, tú ves cualquier partido en cualquier sitio del mundo, de lo más fácil eso está chupado. Digamos que lo que ha cambiado es la globalización del fútbol. Ahora es muy posible que a un aficionado en España le interese más ver un Liverpool City, que se ha jugado este fin de semana, antes que el partido que estaba jugándose en ese momento, que a lo mejor era el Real Sociedad Betis. Entonces, eso es lo que realmente ha cambiado el fútbol, porque yo creo que en el juego, sí, pues, hombre, pues sí, ahora se ha jugado de una manera, pero más o menos. Ahora igual se corre más, porque están mejor preparados los jugadores, pero hombre, ahora tenemos VAR, que antes no teníamos. Eso sí que ha influido. Pero yo creo que es más todo lo que es alrededor del fútbol que lo que es el fútbol. En realidad, que para mí sigue siendo el mismo deporte que conocí de niño, solamente que ahora de vez en cuando pues paran el partido para ver si hay un penalti en una jugada, sin más. Sí, yo creo que por trayectoria Messi, porque ha sido bueno muchas veces. Por destellos, yo creo que Maradona. Las cosas que ha hecho Maradona, por momentos no se las he visto a nadie. Y luego, por importancia en el mundo del fútbol y lo que supuso, Pelé, que fue, digamos, el primer jugador mediático mundial, aparte de que era buenísimo y que es el único que tiene 3 mundiales. En el caso de los clubes, yo creo que el Madrid tiene preponderancia sobre los demás porque es el equipo con más laureado del mundo, con títulos importantes. Lo bueno que tiene España es que seguramente tiene al primero y al segundo. Y además lo bueno que tiene es que están enfrentados no solamente por temas deportivos, sino por muchos componentes que hacen que esa rivalidad sea fantástica para nosotros. Porque se juntan desde temas políticos a temas de raíces, temas de valores, evidentemente deportivos. O sea, que es una rivalidad perfecta, que evidentemente eso lo utiliza muy bien la liga profesional para vender un producto que por otro lado tiene el problema de que muchas veces solamente puedes vender ese producto. Es tan polarizador que dice, ¿y lo demás que tengo qué valor tiene? Pues a lo mejor no tiene mucho valor, pero por lo menos tienes esta máquina que tira del tren. Pero es que cuando empiezas a analizar cosas, pues te das cuenta de que el Madrid seguramente sea el equipo más importante y el segundo sea el Barça. El tercero, yo me quedo con el Bayern Múnich. Es una cosa que nunca me había planteado, fíjate. ¿Quién es el entrenador? Bueno, en el fútbol moderno yo creo que más ha influido Guardiola, evidentemente. En el fútbol español hubo un personaje muy importante que fue Lenio Herrera, que fue el que, digamos, dio pie a que se evolucionara hacia un fútbol menos amateur y más profesional, de más preparación física, de más preparación de los partidos, en los años 50 hasta 60 que se fue a Italia. Y luego, como 2 entrenadores que influyeron mucho en el fútbol europeo en 2 equipos relevantes, uno es Sacchi, en el Milán, que digamos que transformó un poco ese fútbol que solamente pensaba en defender, en pegar patadas, porque el fútbol de los 80 era terrible, y digamos que planteó otras cosas que se fueron asimilando en todo el fútbol. Y luego Rinus Michels, que fue el creador del Ajax y de la naranja mecánica, que también dio un paso completamente diferente a lo que se jugaba entonces. Lenio Herrera fue el creador en Italia del catenaccio, y digamos que contra eso surgió una idea de que todos los jugadores pudiesen jugar en todas las posiciones, que es una cosa revolucionaria completamente, y que si lo piensas es fantástico. Pero claro, lograrlo, pues solamente lo puedes lograr si tienes la suerte de a lo mejor vivir en un país como Holanda, en el que todos los jugadores son longilíneos, pueden jugar de lateral derecho, de extremo izquierda, porque es que tú veías la naranja mecánica y eran prácticamente todos los jugadores igual, la misma tipología.
En España no podías hacer eso. Porque uno era bajito, otro era alto, otro no sé qué. Entonces el tío este dice, mira, tenemos una superioridad física sobre los demás, vamos a aprovecharla. Pim, 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 puso 11 tíos, incluso el portero, en el campo, y eran todos iguales. Y podía jugar uno de lateral derecho, extremo izquierda, o sea, era fantástico. Pero claro, una revolución. Yo creo que esos pueden ser los entrenadores más importantes. Sí, pues el que más me ha gustado de los que he visto yo, porque claro, en los años 70 y 80 había buenos árbitros, pero no eran profesionales, y digamos que físicamente no estaban muy bien, pero había buenos árbitros. Por ejemplo, Ramos Marcos era un buen árbitro. Pero digamos que esta generación ya de los 25 últimos 25 o 30 años, sí, del 90 y tantos, que ya empezaron a ser profesionales de verdad, aunque en los primeros años no fueran oficialmente profesionales, a mí el que más me ha gustado es Undiano Mayenko. Hay que reconocer una cosa, si el fútbol es el deporte más popular del mundo, aparte de por el deporte que tiene mucho atractivo, eso de ir al campo, de ver el césped, de olerlo, de reunirte con un montón de gente en un estadio muy grande, que eso a la gente le gusta mucho y que le atrae mucho. Evidentemente, si el fútbol es el deporte más popular del mundo es porque ha tenido unos dirigentes buenos. Porque es un deporte que al principio de los tiempos, a principios del siglo XX, había muchos deportes con la misma expectativa del fútbol, y si el fútbol fue el que cuajó, el que atrajo a las masas, sería porque tenía dirigentes que tomaron buenas decisiones. Entonces, quejándonos como nos podemos quejar de corrupciones y de cosas en la FIFA y en la UEFA, en general, el mundo del fútbol no se puede quejar mucho de sus dirigentes. Y luego, si me tengo que quedar con uno, pues no sé, yo me quedaría con Santiago Bernabéu. Fue el que se dio cuenta de que tenía que tener un gran estadio para poder generar un montón de ingresos, que eran los ingresos que se tenían entonces. Ahora el fútbol se mide por ingresos mediáticos, antes era la gente que iba al campo. Y acuérdate que cuando Santiago Bernabéu llega al Madrid, o sea, Santiago Bernabéu siempre está en el Madrid, porque era jugador, pero cuando se fue nombrado presidente, que fue a mediados de los años 40, el Madrid era el quinto equipo de España. O sea, estaba el Atlético de Madrid, el Atlético de Aviación entonces, el Barcelona, el Athletic Bilbao, el Valencia, y el Madrid competía con el Sevilla por el quinto puesto. Y de repente, 10 años más tarde, era el mejor equipo del mundo. Y luego lo mantuvo. Y es cierto que luego el Madrid ha tenido buenos dirigentes a continuación para seguir manteniendo todo lo que dejó Bernabéu. Pero yo creo que convertir un equipo, que sí, que era un equipo bueno, de la capital de España, no sé qué, cuándo, en el mejor equipo del mundo, pues yo creo que habría que darle mérito.